Aquí les voy a compartir ya la presentación. Díganme si ahí la logran ver, porfa. Sí, ahí está perfecto. Listo, Y ya entonces. puse la grabación, ¿listo? Ya empecé la Listo, grabación. dale. Dale, entonces, antes de que iniciemos la charla, aquí les pongo un código QR para que lo escaneen y puedan responder las preguntas interactivas que vamos a tener a lo largo de la charla. Si no pueden ingresar con el código QR, ingresen al link que les pongo ahí, es imigus.participol.com. Las respuestas van a ser totalmente anónimas, son cosas muy sencillas, honestamente, y es para que pues, ustedes no se distraigan, no se pierda el hilo tampoco, y sientan que están como en el salón conmigo. ¿Listo? Entonces voy a darles un segundo ahí para que se unan. De todas maneras, les puse el link en el chat de Teams para que se puedan unir. imigus.participol.com. Listo, bueno, entonces, otra cosa que quería mencionar, claramente pues yo no puedo ver Teams, ahorita solamente estoy viendo la presentación de PowerPoint, entonces por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, yo me equivoqué y quieren corregirme, cualquier cosa, literalmente interrúmpanme y ya, no pasa nada, yo no muerdo. Bueno, entonces comencemos. Nuevamente me presento, Santiago Díaz, tesorero y estudiante de 9º semestre de Medicina. Y el día de hoy vamos a revisar cómo sería el enfoque en el paciente con un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, esta es la bibliografía en la que basé la gran mayoría de la charla, las guías del año 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, ¿qué necesitamos para que ocurra una trombosis antes que todo? Necesitamos la triada de Virchow, que está definida como la estasis venosa, disfusión endotelial y un estado de hipercoagulabilidad. El estado de hipercoagulabilidad puede ser primario, es decir, genético, como una mutación en el factor 5 de la coagulación, o puede ser secundario, adquirido, como sería el uso de terapias hormonales como los anticonceptivos orales, o que el paciente tenga una malignidad, o que el paciente tenga una inmovilidad prolongada. La estasis venosa y la disfunción endotelial van a conllevar a que se active el endotelio y esto favorece a que se vayan agregando plaquetas, a que se vaya agregando fibrina. Una vez tenemos la formación inicial de ese trombo, este va a ir evolucionando. Entonces, estas son las 4 etapas de la evolución del trombo. Primero se propaga, lo que significa que se van agregando más eritrocitos, se agregan más plaquetas y se agrega más fibrina. En condiciones normales, el siguiente paso sería la disolución por una fibrinolisis. Sin embargo, es posible que esto no pase, ya que el trombo puede estar formando una gran cantidad de enlaces cruzados o que tenga un depósito muy extenso de fibrina y pues la fibrinolisis no lo logra disolver. ¿Qué va a pasar siguiente? Se va a organizar y recanalizar. La organización se caracteriza porque hay la presencia de células musculares lisas, hay de células endoteliales y la presencia de fibroblastos. Y el último paso para el tromboembolismo pulmonar sería ya que se embolice, que básicamente es que se desprenda de la pared de su sitio de origen y pues viaje por la vasculatura a un sitio distinto. Entonces, el TEP va a producir 2 grandes problemas principalmente, una disfunción circulatoria y una alteración en el intercambio gaseoso. Hablemos primero de la disfunción circulatoria. Entonces, el trombo va a ocluir las arterias, las arterias pulmonares. Esto hace que se aumente la presión pulmonar arterial, se libera tromboxano A2, se libera serotonina. Estos van a hacer que ocurra una vasoconstricción a nivel del pulmón. Entonces, una vez ocurre esta vasoconstricción a nivel del pulmón, la resistencia vascular aumenta, lo que hace que finalmente disminuya el compliance arterial. Entonces, el compliance arterial se define como un delta o un cambio en el volumen sobre un cambio en la presión. Si estamos aumentando la presión, la relación del compliance va a disminuir y si disminuye, pues obviamente va a disminuir el compliance. En este momento, el ventrículo se va a empezar a dilatar, el ventrículo va a empezar a perder sus propiedades contráctiles. ¿Qué va a hacer el organismo como respuesta a esto? Va a hacer 3 mecanismos. Uno, va a prolongar el tiempo de contracción del ventrículo derecho para lograr un mayor llenado. 2, va a hacer una vasoconstricción sistémica para lograr mantener la presión arterial media. Y tercero, va a hacer una activación neurohumoral
que nos va a facilitar mantener el cronotropismo y el inotropismo del ventrículo derecho. Sin embargo, pues, al igual que todos los mecanismos compensatorios de las patologías que hay en el organismo, solamente va a servir hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no es capaz de generar presiones pulmonares que estén por encima de los 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a resultar de esto? Como acabo de decir, se está prolongando el tiempo de contracción. ¿Eso a qué se traduce? A que se están desincronizando las contracciones ventriculares, porque la contracción del ventrículo derecho ahorita abarca también lo que sería la fase de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, no se está llenando el ventrículo derecho, no se está llenando el ventrículo izquierdo, está disminuyendo el volumen latido. Si no hay volumen latido, no hay gasto cardíaco, y pues una vez empieza a caer el gasto cardíaco, esto se manifiesta en el paciente como la hipotensión y la inestabilidad. Y pues vamos a terminar en lo que podría ser un shock cardiogénico y en lo que se conoce acá como el espiral de la muerte, que es esto que estamos viendo acá, del tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, que es un círculo vicioso que una reacción conlleva a otra hasta un shock cardiogénico y la muerte. Lo segundo que va a ocurrir es una alteración en el intercambio gaseoso, como venía diciendo. Entonces, en condiciones normales, la relación entre la ventilación y la perfusión pulmonar va a estar alrededor de 1. Sin embargo, ¿qué va a hacer el TEP? Va a producir una hipoxemia. ¿Cómo? Va a producir que estas áreas de ventilación, o sea, que la relación ventilación-perfusión en unas áreas sea muy alta, es decir, que tenga espacio muerto, y otras que tengan una relación ventilación muy baja, es decir, que van a estar mal ventiladas. En resumen, lo que acabo de decir, estamos produciendo aumento del espacio muerto, no estamos haciendo intercambio gaseoso. Y otra cosa que puede favorecer esta hipoxemia es la presencia de un shock cardíaco de derecha a izquierda. ¿Por qué lo menciono? Porque es posible que hasta en 1/3 de los pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar encontremos que tengan un foramen oval permeable si les realizamos un ecocardiograma transtorácico. Otra posibilidad es que el émbolo sea muy pequeño y termine en una porción muy distal de las arterias pulmonares. Esto va a traducirse clínicamente en lo que se conoce como un infarto pulmonar. Esto lo sospechamos si el paciente llega con hemoptisis, llega con pleuritis o llega con un derrame pleural. Entonces aquí tenemos este caso clínico. Es un paciente masculino de 75 años que está en posoperatorio día 3 de una artroplastia de rodilla derecha. El día de hoy presenta disnea súbita, dolor torácico tipo opresivo y palpitaciones, antecedentes niega. Al examen físico la tensión es de 100/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 134 latidos por minuto, respiratoria de 31 respiraciones por minuto, saturación de 80%, temperatura de 37.5 y pesa 80 kilogramos. Tiene un regular estado general, los ruidos cardíacos son rítmicos, pero son taquicárdicos. A la auscultación pulmonar, lo único relevante es el murmullo vesicular que está disminuido en ambos campos pulmonares, baja movilidad del miembro inferior derecho, que acabo de mencionar es el que fue sometido a la cirugía ortopédica, y la examinación del abdomen y neurológica va a ser totalmente normal. Entonces, de acuerdo con este caso clínico, ustedes, ¿cuáles consideran que son los posibles diferenciales? Entonces, ahorita vayan al celular o no sé en dónde tengan abierto lo de la votación esta que les dije para hacer la charla un poco más interactiva y les va a decir que escriban una palabra, entonces escriban ahí lo que ustedes crean que puede tener este paciente. Entonces voy a dar unos 30 segundos para que terminen de responder y después vemos qué dicen. Si hay alguna duda también, aprovechen el momento. Listo, vamos a ver. Listo, entonces dicen que un IAM, un derrame pleural, un tromboembolismo, un infarto. De acuerdo. Estos van a ser los principales diagnósticos diferenciales del tromboembolismo pulmonar, o sea, un síndrome coronario agudo, una disección aórtica, todo esto. Entonces, recordando el caso, nuevamente la misma idea con la aplicación. ¿Ustedes qué factores de riesgo identificaron? Si se los olvido, les repito, es un paciente de 75 años, masculino, se le hizo una artroplastia de rodilla derecha, disnea súbita, niega antecedentes.
al examen físico está un poco con la tensión un poco baja, está taquicárdico, taquipneico, desaturado. Listo, veamos. Listo, entonces la ortoplastia, la inmovilidad, claro que sí, y la edad, por supuesto. Estos son los principales factores de riesgo que tiene este paciente. Entonces, el tromboembolismo pulmonar se considera que es la consecuencia de una interacción de factores de riesgos propios del paciente, que suelen ser permanentes, y factores de riesgo del contexto, que son usualmente temporales o transitorios. Entonces, aquí a mano derecha les pongo lo que sería la lista de los factores de riesgo con sus respectivos ORs, de acuerdo con la guía europea para el manejo del tromboembolismo. Entonces, este paciente, pues aquí vemos que tiene un knee replacement, que es la artroplastia de rodilla. Entonces, sería uno, ya tiene un factor de riesgo mayor o fuerte para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Y otros factores de riesgo que puede tener el paciente son la edad avanzada y la inmovilización en cama por más de 3 días. La presencia o la ausencia y el hecho de que sean factores fuertes o débiles nos va a ayudar a determinar el riesgo de recurrencia. Y una vez sabemos el riesgo de recurrencia, podemos determinar cuál va a ser el tiempo de terapia anticoagulante que le vamos a dar al paciente. Claramente el cáncer siempre ha estado asociado con el desarrollo de trombosis venosa, no solamente tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, existen ciertos tipos de cáncer que tienen un mayor riesgo para el desarrollo de TEP, como van a ser el cáncer de páncreas, el cáncer cerebral o las malignidades hematológicas. Enfermedad cardiovascular, ¿por qué lo menciono? Porque van a compartir muchos factores de riesgo, como pueden ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia. ¿Qué van a ser estos factores de riesgo? Pues lo que veníamos mencionando al inicio de la triada de Virchow, una disfunción endotelial. Y recordar que hasta un 40% de los pacientes puede presentar un TEP sin un factor de riesgo identificable. Entonces, nuevamente aquí les pongo el caso, por si se les olvidó algo, pero creo que está claro. Y la siguiente pregunta. Bueno, no. Listo, sí. Entonces, los signos y síntomas que son positivos para TEP en este paciente. Entonces, lo que veníamos hablando, los signos y síntomas, en cuanto a los síntomas, la disnea, el dolor torácico, las palpitaciones. Y los signos, la ligera hipotensión que tiene el paciente, la taquicardia, la taquipnea y la desaturación, al igual que el murmullo vesicular disminuido en los campos pulmonares. Podríamos esperar encontrar lo que sería algo muy significativo de TEP, es encontrar signos sugestivos de una trombosis venosa profunda. Y el LR más alto para una trombosis venosa profunda es encontrar una diferencia en el diámetro de un miembro inferior comparado con el otro mayor a 2.5 centímetros. Sin embargo, este no es el caso del paciente. Pero bueno, tiene una clínica bastante sugestiva de lo que podría ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces la clínica es muy inespecífica, sin embargo los síntomas más frecuentes van a ser la disnea, dolor torácico, la hemoptisis, que repito, esto es lo que sospechamos cuando el paciente tiene un infarto pulmonar, presíncope y síncope. La disnea puede ser súbita y severa, si es un tromboembolismo masivo, puede ser leve, también puede manifestarse como un deterioro en la clase funcional si es un paciente epocoso, por ejemplo. Entonces tiene un MMRC de 2 y le pasa ahorita un MMRC de 3, por ejemplo. Y el dolor torácico, pues obviamente sabemos que hacer un diferencial con lo que sería un síndrome coronario agudo o una disección aórtica. Que una manifestación clínica inicial sea la inestabilidad hemodinámica, es posible que esta sea la condición inicial con la que nos llegue el paciente. Entonces, ¿cómo definimos inestabilidad hemodinámica? Tenemos 3 contextos de acuerdo a la guía de la Comunidad Europea. 1, que el paciente llegue en paro. 2, que llegue en shock obstructivo, que se define como una presión sistólica menor a 90 o que sea mayor a 90, pero mantenida con vasopresores. Y la evidencia de una hipoperfusión distal. Hipoperfusión distal evidenciada como alteración del estado de conciencia, oliguria, anuria, aumento del lactato sérico. O que tenga una hipotensión persistente, es decir, una sistólica menor a 90 o que caiga más de 40 milímetros de mercurio y que esto dure más de 15 minutos, que el paciente no tenga arritmias, que el paciente no tenga hipovolemia y que el paciente no esté séptico. Entonces pregunta, de acuerdo al caso del paciente que estamos viendo ahorita, ¿ustedes cómo quisieran diagnosticar su diagnóstico de TEP? A, con un dímero D, B, con un angiotac, unos gases arteriales o con una radiografía de tórax.
Entonces dejaremos unos 30 segundos para que la gente responda y vamos analizando qué se le pediría al paciente. ¿Alguna duda hasta el momento o algo? Listo, entonces vamos a ver los resultados. Listo, entonces la gente está entre dímero D y angiotac. Entonces vamos a explicar qué se le podría pedir a este paciente. Entonces, para determinar qué se le va a pedir al paciente, primero debemos determinar cuál es la probabilidad pretest de que tenga o no un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué vamos a utilizar para determinar esto? Podemos usar dos escalas, la escala de Wells o la escala de Ginebra. Por cuestiones de esta charla solamente usaremos la escala de Wells. Entonces, sumemos acá los puntos para determinar cuál es la probabilidad. Entonces, digamos que no tenemos un diagnóstico más probable, sino TEP. El paciente está taquicárdico y son más de 100 latidos por minuto y acaba de tener una cirugía hace pocos días. Entonces, sumemos esos puntos, nos da 6 puntos, eso es un TEP probable. ¿Cómo interpretamos eso? Entonces nos vamos al algoritmo que nos presenta la guía, es un paciente sin inestabilidad en quien sospechamos un tromboembolismo pulmonar. Aquí vemos entonces, tenemos un TEP probable y el siguiente paso sería pedirle, esto significa un angiotac. Entonces, el angiotac nos puede resultar diagnóstico y confirmamos la presencia de un tromboembolismo pulmonar e iniciamos tratamiento con anticoagulación, o nos puede resultar no diagnóstico y decidimos no iniciar tratamiento o investigar un poco más si la sospecha es muy alta. Entonces hablemos un poco más de lo que significa esa probabilidad pretest. Entonces, ¿por qué es importante la probabilidad pretest? Porque la clínica es muy inespecífica, o sea, dolor torácico, disnea. Hay 1000 patologías que van a producir eso, entonces no podemos andar pidiéndoles angiotac y radiografías de tórax y gases arteriales y todo esto a todos los pacientes que lleguen así. Hay que enfocarlo un poquito más. Entonces, ese es el papel que va a jugar el dímero D. Entonces, el dímero D tiene un mal valor predictivo positivo. No nos sirve para confirmar diagnósticos de tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque se eleva en otras condiciones muy frecuentes, como puede ser la simple inmovilidad en la cama. O sea, entonces, un paciente que está hospitalizado, ese paciente es muy probable que ya tenga un dímero D elevado. Se eleva en sepsis y en otras condiciones. Entonces, lo que nos sirve es su gran valor predictivo negativo, es decir, para descartar un paciente que tenga un Wells que nos diga que tiene una baja probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. El paraclínico que le vamos a solicitar de preferencia va a ser un dímero D para descartar que no tenga un tromboembolismo pulmonar. El dímero D va disminuyendo su especificidad de acuerdo a la edad del paciente. Por eso que se han validado unos puntos de corte ajustados de acuerdo a la edad. El punto de corte, si es un paciente menor de 50 años, va a ser 500 microgramos por litro. Si el paciente tiene más de 50 años, simplemente multiplicamos la edad por 10 microgramos por litro y esa va a ser el punto de corte. Nuestro paciente tiene 75 años, su punto de corte sería 750 microgramos por litro. Entonces, angiotac, gammagrafía o angiografía. Entonces, el angiotac creo que, o sea, es el examen de preferencia que se está utilizando ahorita para el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la gammagrafía, por otro lado, se prefiere en pacientes en los que esté un poco más contraindicado el uso de angiotac. Entonces, pacientes gestantes, pacientes que tengan una baja probabilidad de un tromboembolismo pulmonar, pacientes que tengan una falla renal y no se les pueda poner el contraste, o cualquier otra contraindicación de un angiotac. Y la angiografía, antes se considera del tromboembolismo pulmonar, sin embargo, ha venido siendo un poco reemplazada por la gammagrafía, ya que la gammagrafía es menos invasiva. Ese último recuadro que pongo ahí de los factores de exclusión va enfocado al manejo de pacientes en el departamento de urgencias, esto es lo que sugiere la guía, la recomendación, en los que sea una probabilidad baja y en los que debemos excluir el diagnóstico diferencial de TEP. Entonces, si tiene frecuencias menores de 100, menos de 50 años, saturación menor de 94, ausencia de edemas, todos estos distintos factores. Y a mano izquierda tenemos lo que sería una angiotac de un paciente con un tromboembolismo pulmonar en la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, con nuestro caso clínico, el paciente llega a la jefe y nos dice que le tomaron estos gases arteriales y le den así un pH de 7,44, presión arterial de CO2 de 25, presión de oxígeno de 55, diferencia alveolo arterial de 12,2,
y una saturación de oxígeno del 80%. Interpretamos rápidamente eso, pues el pH está normal, la saturación del dióxido de carbono está disminuida, el paciente está hipocápnico, el paciente está con hipoxia y está desaturado. Entonces, estos van a ser uno de los hallazgos principales en los pacientes con un tromboembolismo pulmonar, la hipocapnia, la hipoxia y la desaturación en el paciente. Otro hallazgo que podemos tener es la diferencia alveolar arterial disminuida, sin embargo, en este paciente en 12.2 está dentro de los rangos normales. Y nos llega con estas troponinas de 50 picogramos por mililitros. Entonces, estas son unas troponinas positivas, están elevadas. Luego nos llega la jefe y nos dice que le tomaron este KG. Vamos a interpretarlo rápidamente. Entonces, primero busquemos qué tipo de ritmo es. Entonces vemos que tenemos unas ondas P que preceden todos los complejos QRS. Entonces tenemos un ritmo sinusal. Después sacamos la frecuencia y está un poco difícil, pero si me creen, si sacamos la frecuencia de cuántos cuadritos hay de R a R y dividimos 1500 entre ese número, nos va a dar una frecuencia de 136 latidos por minuto. Sin entrar en cuanto a la medición del PR, el QRS y todo eso, vamos a mirar más que todo unos signos patognomónicos del TEP en cuanto a la morfología de las ondas. Entonces, primero que todo, una onda S negativa en la derivación 1, también conocida como S1. Podemos buscar unas ondas Q patológicas negativas en la derivación 3 y la inversión de ondas T también en la derivación 3. Este patrón se conoce como S1, Q3, T3. Una vez logramos identificar este patrón en un paciente, vamos a mirar la derivación B1, B2 y B3. En este caso, son todas negativas, lo que aumenta aún más nuestra probabilidad de que el paciente tenga un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí nuevamente, lo que ya les mencioné, las clases arteriales, las troponinas, recordar con las troponinas los puntos de corte que son distintos de acuerdo a la edad. Si el paciente tiene menos de 75 años, el punto de corte podría ser 14. Si tiene más de 75 años, el punto de corte podría ser 45. Entonces, nuestro paciente las tenía en 50, entonces sabemos que tiene troponinas positivas. La radiografía de tórax puede estar anormal. Entonces, ¿qué es anormal? Que el paciente tenga un derrame pleural, que el paciente tenga el signo de Westermarck, que es lo que tenemos aquí en la radiografía que les estoy mostrando. ¿Qué es el signo de Westermarck? Es una radiolucidez que vamos a encontrar en la radiografía que es básicamente la amputación distal de los vasos por el tromboembolismo pulmonar. Y recordar aquí los patrones electrocardiográficos que podemos encontrar, S1, Q3, T3 y negatividad en la derivación B1, B2 y B3. Nuestro paciente llega a la jefe y nos dice que se le realiza un ecocardiograma transtorácico y nos reporta que tiene hipoquinesia de los segmentos basales y los segmentos medios del ventrículo derecho. Eso también se conoce como el signo de McConnell. El signo de McConnell es básicamente eso, es una hipoquinesia o una aquinesia en los segmentos basales del ventrículo derecho y esto es un indicador de que nuestro paciente está haciendo una falla del ventrículo derecho. Entonces pregunta, sin dudarlo, el paciente tiene TEP severo, A para falso y B para verdadero. Daremos unos segundos para que respondan y luego analizamos qué riesgo tiene este paciente. Listo. Entonces, verdadero. Listo, entonces ya vemos, vamos a ver qué riesgo tiene este paciente. Entonces, para determinar el riesgo, vamos a utilizar lo que se conoce como el PESI. Entonces, esa gráfica que les pongo ahí, esa es la escala de PESI, por sus siglas en inglés, que traducen al Pulmonary Embolism Severity Index. Hay una versión original y una versión simplificada, usemos las dos por hacer el ejercicio. Entonces, la original, la edad en años, 75 años tiene nuestro paciente, es hombre, entonces van 85 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 110, van 105 puntos. Taquipnea mayor a 30, van 125 puntos. Y tiene una saturación de oxígeno menor a 90, 145 puntos. Y lo clasificamos como una clase 5, tiene una mortalidad muy alta. Si lo hacemos con la versión simplificada, encontramos positivo la taquicardia y la saturación de oxígeno menor a 90 nos da 2 puntos, es decir, tiene una mortalidad a 30 días del 10.9%.
Entonces aquí tenemos esta clasificación del riesgo del tromboembolismo en los 30 días de muerte. Entonces, para que sea un riesgo alto, el paciente necesita la presencia de inestabilidad hemodinámica. Este no es el caso del paciente, el paciente no está en paro, perdón, el paciente no tiene un shock obstructivo, el paciente no está haciendo una hipotensión persistente. Sin embargo, ¿qué tiene nuestro paciente? Nuestro paciente elevó troponinas, nuestro paciente le hicimos una eco-TT que nos dice que tiene disfunción del ventrículo derecho y clasificamos su PESI como mayor de 1 o en escala 5. Entonces, eso es o sea, que tiene un parámetro clínico de severidad. Como les digo, no tiene inestabilidad hemodinámica, por eso no es un riesgo alto. Lo vamos a clasificar como un riesgo intermedio alto. Esto nos va a servir posteriormente para saber qué anticoagulante le vamos a dar a este paciente y por cuánto tiempo se lo vamos a dar. Otros signos y síntomas que son característicos del mal pronóstico en los pacientes con tromboembolismo pulmonar perdón, va a ser la taquicardia, la disminución en la presión arterial sistólica, que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, que se manifieste con síncope, marcadores imagenológicos de disfunción ventricular, que es lo que mencionamos que tiene nuestro paciente, el signo de McConnell, elevación de troponinas, que tenga también elevación de la proteína de unión ácidos grasos cardíaca, que es la HFABP, los marcadores de disfunción ventricular, que puede ser el BNP y el ProBNP, perdón, que eso se van a elevar a medida que se va distendiendo el ventrículo. Otra cosa que podemos encontrar es la hiperlactatemia, que va a ser característica de la hipoperfusión distal, o también una elevación en la creatinina por esta misma hipoperfusión y una disminución en la tasa de filtración glomerular. El tratamiento va enfocado a tratar los dos principales problemas que genera el TEP, la hipoxemia y la disfunción ventricular. Entonces recordemos que la hipoxemia está la discordancia en la ventilación-perfusión, que aumenta el espacio muerto, puede tener la presencia de shunts cardíacos de derecha a izquierda, que aumentan la hipoxemia, y ojo con la intubación. Entonces, ¿por qué? Si tenemos un paciente inestable, probablemente nos va a tocar manejarle la vía aérea. Recordemos que para hacer manejo de vía aérea es necesario el uso de anestésicos, sin embargo, los anestésicos son medicamentos cardiopresores. Si tenemos un medicamento cardiopresor, el paciente es hipotenso, puede que le terminemos empeorando aún más la hipotensión y que le disminuyamos aún más su cronotropismo e inotropismo. Recordad que la disfunción ventricular es la principal causa de muerte en todos los pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar. Para esto vamos a optimizar el volumen y recurrir al uso de vasopresores e inotrópicos si es necesario. Entonces, ¿cómo se maneja un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo? Entonces, aquí les pongo cómo se define nuevamente un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Elevó troponinas, tiene disfunción ventricular en la eco-TT, tiene un PESI de alta mortalidad y tiene inestabilidad hemodinámica. El medicamento de preferencia para hacer la anticoagulación va a ser la heparina no fraccionada. La dosis va a ser de un bolo inicial de 80 unidades por kilo y se lo continuamos a 18 unidades kilo hora. También se indica la trombolisis sistémica con RTPA o alteplase, que serían una dosis de 100 miligramos en 2 horas o de 0.6 miligramos por kilo a una dosis máxima de 50 miligramos de alteplase. También puede ser candidato a una embolectomía quirúrgica con un menor grado de recomendación, puede ser llevado a un cateterismo y, de ser necesario para el manejo de la inestabilidad hemodinámica, el uso de vasopresores. En cuanto al manejo del riesgo intermedio y bajo, aquí nuevamente repito cómo se identifica el riesgo intermedio bajo. Riesgo bajo no tiene inestabilidad, no tiene parámetros clínicos de severidad, no tiene disfunción ventricular y no está elevando troponinas. Y lo que diferencia el riesgo intermedio bajo del intermedio alto es la presencia de alguno de estos dos. Entonces, en el intermedio alto, los dos están positivos, en el intermedio bajo, uno solo está positivo o los dos negativos. A estos pacientes de riesgo intermedio bajo, el medicamento de elección de primera línea van a ser las heparinas de bajo peso molecular, es decir, en excelencia, en Colombia, la enoxaparina. Si no tiene contraindicación renal, la dosis de enoxaparina va a ser de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y si tiene alguna contraindicación renal, la dosis va a ser de 1.5 miligramos kilo día. Hago la excepción aquí en los pacientes que tengan cáncer. Los pacientes con cáncer, el anticoagulante que ha mostrado mayor evidencia es la dalteparina a una dosis de 200 unidades por kilo día. Si queremos ya hacer el manejo ambulatorio en la casa,
Podemos darle medicamentos orales, como puede ser el Fondaparinux, perdón, el Rivaroxaban, el Apixaban o incluso la warfarina. Entonces ahí tenemos las dosis. Le ponemos a Rivaroxaban y la dosis del Rivaroxaban van a ser 15 miligramos 2 veces al día por las primeras 3 semanas. Suspendemos y luego iniciamos Rivaroxaban, tabletas de 20 miligramos una vez al día por el resto del tratamiento. Entonces pregunta, en el paciente de nuestro caso clínico, el tiempo de anticoagulación será de A, 3 años, B, 3 meses, C, 6 meses y D, 3 semanas. Entonces, repito, es un paciente de 75 años, se le acaba de hacer una artroplastia de rodilla derecha, no tiene ningún antecedente positivo, tiene un riesgo intermedio alto. Entonces, vamos a los resultados. Listo, entonces, la mayoría dice que 3 meses, y sí, correcto. Entonces, el manejo de este paciente van a ser 3 meses. Hago la aclaración rápida de por qué no sería más de 3 meses. Entonces, sí, no le damos más de 3 meses porque el riesgo de recurrencia de tromboembolismo pulmonar en este paciente es bajo. Es su primer episodio, el factor de riesgo fue transitorio y es reversible, y solamente consideramos más de 3 meses en pacientes que no tengan cáncer si tiene trombosis venosas a recurrencia, si no tiene factores de riesgo mayores, es decir, por ejemplo, un paciente adulto mayor que presentó un tromboembolismo pulmonar sin ningún factor de riesgo asociado. A ese paciente le podemos dar más de 3 meses de terapia. O que el paciente tenga un síndrome antifosfolípidos, que sea su primer tromboembolismo y que no tenga factores de riesgo, o que el factor de riesgo sea menor, lo que acabo de decir, o que el factor de riesgo sea persistente. Por ejemplo, una mutación en el factor 5 de la coagulación. Perdón. Ya cuando viene el manejo de tromboembolismo pulmonar asociado a cáncer, encontramos que va a ser mínimo de 3 a 6 meses. Y como mencioné anteriormente, el medicamento de elección va a ser la dalteparina. Si vamos a hacer un manejo hospitalario, si queremos ya pasarlo a tratamiento oral, vamos a preferir edoxaban o rivaroxaban. La guía europea nos propone este score que les pongo aquí a mano derecha para determinar el riesgo de recurrencia en los pacientes con cáncer. Entonces, vamos a restar un punto. Si tenemos cáncer de mama, restaremos otro punto si el TNM es 1 o 2, pero sumaremos un punto si es sexo femenino, sumamos un punto si es un CA de pulmón, sumamos un punto si es una trombosis previa. Si el puntaje de esto nos da 0 o menor, tiene un riesgo bajo de recurrencia. Si nos da más de 1 o 1, tiene un riesgo alto de recurrencia, y esto va a definir básicamente el tiempo de duración de la terapia. Entonces, resumiendo, creo que aquí gran parte de la charla en este algoritmo, tenemos un paciente que nos llega, ya lo diagnosticamos con tromboembolismo, ¿qué hacemos? Lo anticoagulamos. Entonces, recordad que para la anticoagulación debemos determinar si es un paciente, el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, es de riesgo intermedio o es de riesgo alto. Entonces, acuérdense que si es de riesgo alto, la heparina no fraccionada, si es de riesgo intermedio, la enoxaparina. Y si tiene cáncer, le vamos a dar dalteparina. Si tiene inestabilidad hemodinámica, recordar darle tratamiento con alteplase. Si no tienen estabilidad hemodinámica, debemos determinar si el riesgo es intermedio o bajo. Entonces, bajo si no tiene un PSI alto o si tampoco tiene una evidencia de disfunción ventricular. A estos pacientes le podemos dar manejo ambulatorio en casa o los podemos hospitalizar si tienen otro criterio de hospitalización, si no tienen una buena red de apoyo o si no tienen un acceso fácil al sistema, a los sistemas de salud. Luego, si vemos que tiene una disfunción ventricular o un PSI elevado, debemos determinar si es intermedio bajo o intermedio alto. Para diferenciarlos, le hacemos una medición de troponinas. Si eleva troponinas, es riesgo intermedio alto. Y aquí es importante, como dice acá, reperfusión si el paciente no presenta mejoría. Entonces, paciente con riesgo intermedio alto, se le da enoxaparina, no mejora. Antes de que termine inestable, vamos a ponerle alteplase como un mecanismo de rescate. Entonces, aquí al final, para hacer ya como el resumen del caso clínico, ¿qué le vamos a prescribir al paciente? Nada bioral, le vamos a poner oxígeno suplementario para mantener esa saturación por encima del 90%, le vamos a hacer la optimización del volumen, que van a ser líquidos endovenosos, y le vamos a poner enoxaparina. Entonces recordemos que nuestro paciente pesaba 80 kilogramos, entonces le vamos a poner pues 80 miligramos de enoxaparina. Utilizaremos unas jeringas prellenadas de 40 miligramos por 0.4 mililitros.
y se le colocan 2 ampollas cada 12 horas. Luego, cuando queramos mandar al paciente para la casa, aquí les voy a poner 2 opciones de tratamiento. Sin embargo, como les dije, ustedes les pueden poner warfarina, le pueden poner apixaban, fondaparinux, lo que ustedes quieran. Aquí les pongo 2 ejemplos. Ejemplo A, con el dabigatran, unas cápsulas de 110 miligramos y que se toma una cápsula cada 12 horas por 3 meses. O con el rivaroxaban, que el manejo inicial son tabletas de 15 miligramos y que se tome una tableta cada 12 horas las primeras 3 semanas, luego que suspenda y que inicie rivaroxaban, tabletas de 20 miligramos por el resto del tratamiento, que serían 3 semanas, una vez al día. Esa sería toda la charla. Como les dije, quería hacer algo como un poco muy enfocado a cómo sería el manejo del tromboembolismo pulmonar agudo. Estas son las referencias que utilicé y nada, solamente quería pues darles las gracias. Ahí les dejo un pequeño videito de un trombo iniciando su viaje hacia el pulmón. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Nada, felicitarte, Santiago, muy buena charla, muy completa. Muchas gracias por el casito clínico y por hacerlo lo más dirigido posible. Yo creo que más conciso y más completo no Sí, pudo haber sido. Entonces, nada, gracias, hermano. Chévere. a ti. ¿Alguna duda o algo? Listo. Bueno, si alguien tiene alguna duda de tromboembolismo en algún momento, puede escribirme sin pena. Bueno, sin nada más que decir, les agradezco a todos por su presencia y les deseo una muy buena noche a todos. Dale, muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Buenas noches.